Triángulo del fuego. Son los tres elementos que son imprescindibles para que tenga lugar la combustión. El triángulo del fuego tiene tres partes. Una de ellas es el combustible. Puede hallarse tanto en estado sólido como en líquido o gaseoso, y es el elemento fundamental de la combustión. Otra parte del triángulo del fuego es el comburente. Se trata de la sustancia que hace posible que la combustión se desarrolle. En la mayoría de los casos, la sustancia es el oxígeno. Y la última sería el calor, que es la energía que se precisa para que empiece la combustión, como por ejemplo una chispa, una corriente eléctrica o una fuente de calor. Clasificación de los tipos de incendio. Clase A. Fuegos que afectan madera, tejidos, goma, papel y algunos tipos de plástico sintético. Para el método de extinción de la clase A se requiere del método de enfriamiento, el cual se reduce la temperatura de los combustibles sólidos para disminuir el calor y lograr apagarlo. La clase B son fuegos que implican gasolina, aceites, pintura, gases y líquidos inflamables y lubricantes. Para el método de la extinción de la clase B, se controlan con el método de sofocación, el cual impide el contacto del oxígeno con el aire. Clase C son los fuegos que comprometen la parte eléctrica. Para el método de extinción de la clase C se aplica la inhibición para controlar el fuego donde se utiliza. Aquí se utiliza un extintor. Clase D, que son los fuegos que implican metales combustibles, que estos son cuando se reducen a limaduras muy finas. Para el método de extinción de la clase D, se utiliza el enfriamiento, el cual se utiliza un extintor de tipo D. Clase K se refiere a los incendios que implican grandes cantidades de lubricantes o aceites, aunque por definición la clase K es una subclase de la clase B. Para el método de extinción de la clase K, estos se apagan con un extintor de acetato de potasio, el cual enfriará la fuente. Características y clasificación de los extintores. La seguridad y prevención de riesgos deben aplicarse en cualquier lugar, ya sea en una oficina o casa. Siempre es bueno estar preparado, y los extintores son una herramienta básica para cumplir esta meta en los diversos ámbitos. Tipos de fuego. Los extintores que se deben utilizar dependerán del tipo de fuego que se quiera combatir, los cuales se clasifican según el combustible de origen. Por ejemplo, los clase A se originan en combustibles sólidos, los clase B se generan en combustibles líquidos, los clase C se originan en combustibles gaseosos y los clase D se originan por la combustión de metales. Clases de extintores. Ahora que sabemos estas categorías, podemos utilizar los extintores con mayor eficacia. Entre las principales clases de extintores encontramos de agua, adecuados para apagar fuegos tipo A, B, o sea, los provenientes de elementos sólidos. De polvo, este tipo de extintor es el más común. De CO2, este extintor es ideal para apagar fuegos A, B o C con contextos donde hay elementos frágiles. O de espuma, ideales para fuegos tipo A y B. Estas clases de extintores son de más difícil acceso, pero resultan más eficaces. Causa de los incendios en la industria. Según las estadísticas, un 90% de todos los incendios industriales son causados por 11 fuentes de ignición, los cuales son incendios eléctricos, roces y fricciones, chispas mecánicas, fumar, ignición espontánea, superficies calientes, chispas de combustión, llamas abiertas, soldador y corte, materiales recalentados y electricidad y estática. Equipos de protección personal íntegra y colectiva. Protección colectiva. Son medidas preventivas que se efectúan para varios trabajadores de forma simultánea. Ejemplos de protección colectiva son el orden y limpieza,
las señalizaciones, los extintores de incendios, los andamios y redes antiácidas. Protección individual. Es aquel destinado a ser llevado por el trabajador para que le proteja de riesgos que amenazan a su salud o seguridad. Protección íntegra. Es en donde protegen al trabajador en su totalidad sin especificar zonas del cuerpo. Necesidad del equipo y selección del equipo. Protección de la cabeza. Son los equipos diseñados para proteger el cráneo en actividades de riesgo. Protección de ojos y cara, que tienen por finalidad proteger el órgano de la visión. Protección del oído, que tienen por finalidad proteger el órgano de la audición. Protección de las vías respiratorias, que son equipos de protección para utilizar en ambientes en el que el porcentaje de oxígeno en el aire es menor del 17% o que el aire está contaminado. Protección del pie, que son equipos de protección cuya función es proteger el pie y para facilitar la labor de andar o la estabilidad del trabajador. Protección de manos y brazos, que tienen la misión de este tipo de protecciones personales, tienen por objetivo el proteger las manos de daños mecánicos, químicos y biológicos. Y por último, los protectores contra caídas, que son los equipos de protección individual destinados a sujetar a una persona a un punto de anclaje para evitar o disminuir la gravedad de la caída. Capacitación y adiestramiento. Es un proceso donde el individuo o el grupo de individuos adquieren conocimientos, educación, que son necesarias para el mejoramiento y el crecimiento de las aptitudes. Es importante conocer sobre este tema, ya que podemos conocer la causa de los incendios, el tipo de fuego que se está generando, cómo apagarlo y los tipos de extintores, ya que cada tipo de extintor apaga distinto fuego que se está produciendo. De igual forma, los equipos de protección que sirven para prevenir los accidentes y la capacitación que debe de tener el personal para prevenir los accidentes. En conclusión, podemos observar que dependiendo del tipo de fuego se debe utilizar cierto tipo de extintor, ya que están diseñados para que su eficacia sea mayor dependiendo del tipo de fuego. También podemos darnos cuenta que los equipos de protección son de suma importancia, ya sean colectivos o individuales, ya que eso nos ayudarán a prevenir accidentes o en su caso que los accidentes no sean tan aparatosos. Pero también es importante tomar en cuenta que los trabajadores tienen que tomar algún curso de capacitación para que estén lo mejor preparados posibles. Como conclusión tenemos que son diferentes equipos de protección, tanto el personal, que es la íntegra, y la colectiva. La colectiva son medidas preventivas que se efectúan para varios trabajadores. Tenemos algunos ejemplos que son orden y limpieza en el área de trabajo, las señalizaciones, etcétera. Tenemos la protección individual que nos corresponde a llevarlo cada quien y usarlo correctamente. Para esto necesitamos obviamente capacitación y para un mejor uso de estas protecciones.